Muy buenos días, familia. Mi nombre es Carmen Quiroz, para los que no me conocen. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, siguiendo con nuestros devocionales de Semana Santa, sobre las 7 verdades de la obra de Cristo. Hoy vamos a estar viendo la verdad número 5, que es sobre Jesús nos ofrece la adopción. Y vamos a estar revisando esto en la palabra de Dios. Vamos a ir todos juntos a la escritura. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 5 y 6. Yo lo voy a leer para ustedes y ustedes ahí me pueden seguir con sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos conforme por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces vemos acá como la palabra de Dios nos dice que Dios, por su voluntad, en su gran amor, Él decidió predestinarnos para hacernos sus hijos, pero sobre todo, como nos dice acá, para adoptarnos como hijos suyos, como parte de su familia, y esto Él lo hizo por su gran amor y por su voluntad, no por ningún mérito humano, no por ningún esfuerzo nuestro, sino porque Él así lo decidió en su gran amor. De manera que en la obra de Cristo en la cruz hemos venido viendo todo lo que incluye, todos los alcances de la obra de la cruz, y así como nos da salvación, nos da redención, nos da el perdón de pecados, nos da la libertad. Así también hoy vemos cómo ahí también nos da y nos otorga a nosotros el regalo maravilloso de la adopción, de pasar a ser parte de su familia. Y esto lo vamos a estar viendo también en la escritura. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estoy leyendo en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, donde nos dice que nosotros, los hijos de Dios, o sea, todas las personas nacemos como criaturas de Dios, hijos de papá y mamá, como dice aquí la escritura, no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, los hijos de Dios, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Estamos viendo que entonces los que somos hijos de Dios somos los que hemos creído en Cristo y lo que la Biblia llama hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Entonces, ahí una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y los recibimos en nuestro corazón, como dice aquí la escritura, más a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios cuando creemos en Cristo y pasamos de estar muertos espiritualmente, de ser esclavos del pecado, de estar lejos de Dios, a pasar a ser sus hijos. Por redención, a pasar a ser sus hijos por el milagro del nuevo nacimiento o la regeneración. Pero en Cristo tenemos ese derecho de ser hijos de Dios por regeneración, pero también, como lo vamos a estar viendo hoy, somos hijos de Dios por adopción. Y vamos a estar viendo esto en Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Yo voy a leerlo para ustedes y ustedes ahí pueden ir subrayando en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, dice Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí vemos en este pasaje cómo también pasamos a ser parte de la familia de Dios como sus hijos a través de la adopción. Ahora es importante que
revisemos que la adopción en el contexto de la escritura, en el contexto histórico de este pasaje de la Biblia, no es el mismo concepto de adopción que manejamos hoy por hoy en nuestro contexto cultural. Hoy por hoy, la adopción normalmente se adoptan niños que están huérfanos o en riesgo social. En aquel momento, no. En aquel momento, la adopción principalmente era algo que los padres que eran hombres de estatus social, hombres adinerados, hombres de élite, esos padres decidían adoptar a un hijo. Normalmente ese hijo que ellos adoptaban era de la clase plebeya o eran esclavos y hacían una transición donde pagaban inclusive un alto precio para poder adoptar ese hijo, para que fuera parte de su familia, pero más que todo para que ese hijo fuera el heredero, el que iba a heredar y administrar todos los negocios y todas las pertenencias y todas las riquezas del padre. Entonces, este es el concepto de adopción que se está manejando aquí, y esos hijos que se adoptaban no eran niños, normalmente eran jóvenes adultos entre 20 y 30 años, que el padre que adoptaba pagaba, como mencioné antes, un dinero a ya sea al padre biológico, y o si no, como era esclavo, lo compraba para ser adoptado como su hijo, con el propósito principal. Este trámite de la adopción se daba con el objetivo y propósito principal de que ese hijo adoptado fuera el heredero del padre y el que iba a administrar todos los negocios y todas las riquezas del padre. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que ver que el Señor nos está adoptando a nosotros para su familia, dándonos los derechos de hijo adulto, de herederos y coherederos juntamente con Cristo, para que administremos y disfrutemos de todas las riquezas de la gloria de Dios, de todas sus riquezas. Entonces, entendiendo que, de acuerdo a este contexto, vamos a entender que la adopción es Dios colocándonos en su familia como sus hijos, con todo el derecho de ser sus herederos por medio de este trámite de adopción, donde Él paga un alto precio para poder adoptarnos en su familia. Y ese alto precio es el que está pagando Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Donde además de perdonarnos y salvarnos, está incluida nuestra adopción. En la adopción pasamos de ser esclavos a ser hijos, y hijos con derecho, hijos herederos del Padre, con todos los beneficios y todos los privilegios de la paternidad de Dios a favor nuestro. Esto es algo maravilloso, y nos dice también la Escritura aquí en Gálatas que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Esta es una expresión de intimidad del Hijo con el Padre, como decirle papito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesucristo, viene a vivir dentro de nosotros para que nosotros mantengamos esa relación de intimidad, de cercanía, de comunión con Papá Dios, que es la misma que mantiene Jesucristo con su Padre. Entonces, es esa intimidad y esa cercanía de papá a hijo, ¿verdad? Donde el Señor nos permite esta intimidad con Él. Entonces, nos coloca en esa posición, y todos estos beneficios los obtenemos gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora somos hijos. Hijos de Dios, hijos por nuevo nacimiento, hijos por adopción, herederos y coherederos con Cristo. Y tenemos todos los privilegios de la paternidad de Dios a favor nuestro como sus hijos. Vamos a hablar algunos de sus beneficios. En primer lugar, vemos que Dios es nuestro Padre. O sea, el primer gran beneficio es saber que ya no somos huérfanos, que no somos esclavos, que ahora somos hijos de Dios y herederos con Él. En primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1 nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y eso qué significa?
tiene dos connotaciones importantísimas. Uno, el saber y tener claro quién es nuestro Padre, que es un Padre misericordioso, que es un Padre justo, que es un Padre fiel, perdonador, que cuida de nosotros, que nos ama, que nos protege y que entonces en sus brazos estamos completamente seguros, confiados, que no tenemos nada que temer porque estamos allí en el regazo de papá. Pero también tiene otra connotación, el saber que somos hijos de Dios y que entonces debemos conducirnos y comportarnos a la altura de lo que somos, como hijos del gran Rey, como hijos de Dios. Nuestra conducta, nuestro andar diario debe ser reflejando a nuestro papá. Como dice la Escritura, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos también la responsabilidad de vivir de acuerdo a nuestro papá. Que el carácter de nuestro Padre, que a dónde lo vemos en la Escritura, por medio de la palabra, Él nos va enseñando y nos va mostrando y a través de su Espíritu Santo, el carácter de Cristo, el carácter del papá, de nuestro papá Dios, tiene que reflejarse en nuestro diario vivir porque somos hijos de Dios. También ahora como hijos de Dios, dice la Escritura que somos herederos y coherederos con Cristo, como ya lo vimos, ese es parte de los derechos de la adopción. Y en Romanos 8:17 dice la Escritura, y si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ahora somos hijos y somos herederos y coherederos. Entonces, tenemos que vivir también de acuerdo a este privilegio que tenemos y de acuerdo a esta responsabilidad de la gran herencia que se nos ha dado. En realidad es inmensa. Yo solo estuve meditando, por ejemplo, en un versículo en Lucas 12:32, donde dice que no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa es parte de la gran herencia que el Señor nos ha dado, el ser administradores juntamente con Cristo de su reino y de muchas otras bendiciones y privilegios que Él nos da como hijos suyos. Esa es parte de nuestra herencia. Y también como privilegio de hijos de Dios, contamos con la guía de su Santo Espíritu. También en Romanos 8:14 nos dice la Escritura precisamente que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros para guiarnos, para mostrarnos el camino, para llevarnos de la mano en la senda derecha, en la voluntad del Padre, para que cada día estemos siendo más acordes a nuestra identidad, a nuestra posición, a la familia que pertenecemos. Contamos con la presencia del Santo Espíritu de Dios para guiarnos. No estamos solos. Él está para que nosotros podamos seguir sus directrices. Debemos dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios. Y cuarto punto, tenemos como privilegio de ser hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser corregidos por Papá Dios, de ser disciplinados por el Padre. Y eso lo vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, si somos hijos de Dios, el Señor nos disciplina, inclusive nos azota, y eso lo hace por amor, porque nos ama, y Él está trabajando en nosotros, Él está formándonos, está transformándonos a la imagen de Cristo, y la disciplina es necesaria para que cada uno de nosotros seamos corregidos, seamos instruidos, seamos formados y seamos transformados a la imagen de Cristo. De manera que debemos más bien agradecer a Dios y gozarnos del privilegio de poder ser disciplinados por Él, porque como dice aquí la palabra del Señor, Él disciplina a los que son sus hijos. A los que no son sus hijos, Él no los disciplina. Entonces, si el Señor nos disciplina, esa es una evidencia de que le pertenecemos, que somos sus hijos, que estamos en su familia y que esa disciplina siempre, siempre es para nuestro bien, para nuestra edificación, para que cada día nos parezcamos más a papá, a nuestro papá Dios. Y
en vista de esto que hemos estado estudiando, este maravilloso regalo, esta verdad preciosa de que somos adoptados hijos de Dios, de que pertenecemos a la familia de Dios, de que el mismo Dios, creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, es nuestro papá y podemos acercarnos a Él con confianza y decirle papito y saber que contamos con su abrazo, con su protección. Yo tengo ahora 4 preguntitas que quiero dejárselas a ustedes y si tienen papel y lápiz que puedan anotarlas para que luego con más tiempo en oración puedan reflexionar y permitirse contestar cada una de ellas con honestidad, permitiéndole al Espíritu Santo estar hablando y operando en sus corazones. Una de las preguntas, la primera que tengo ¿es mi relación con Dios como la de un esclavo con su amo o como la de un hijo con su padre? ¿Cómo es mi relación con Dios? Anote ahí y tómese el tiempo para responderla. ¿La manera en la que vivo habla bien o habla mal de mi padre? ¿Tomo a la ligera la disciplina de mi papá? ¿Agrado a mi padre en la forma en la que trato a mis hermanos? ¿Cómo me estoy comportando en la familia a la que pertenezco? ¿Cómo me relaciono y cómo trato a mis hermanos en la fe, a mis hermanos en Cristo? ¿Cómo me estoy comportando en la familia? Entonces, démonos la oportunidad y el tiempo de respondernos estas preguntas para que verdaderamente estemos apropiándonos y disfrutando este maravilloso regalo de esta verdad extraordinaria de que hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos todos los derechos y los privilegios de ser los herederos del Padre. Bendito sea el Señor. Y ahora yo les invito para que me acompañen en oración para darle gracias a Dios por estas verdades tan, pero tan extraordinarias. Padre, gracias en esta hora. Te damos gracias por este privilegio maravilloso de haber sido adoptados, Señor, para ser tus hijos amados, para ser herederos y coherederos contigo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio y enséñanos a vivir cada día de acuerdo a esta verdad, teniendo claro cuál es el Padre que tenemos, que es un Padre amoroso, que es un Padre fiel, que es un Padre misericordioso, que es un Padre sabio, que es un Padre santo, que es un Padre que siempre cuida de nosotros y así podamos tener esa confianza, esa seguridad, pero también que podamos comportarnos a la altura como dignos hijos tuyos, Señor, imitándote como dice tu palabra, viviendo de acuerdo a tu verdad y sobre todo, Señor, ser agradecidos cuando tú nos disciplinas y dejar, Señor, que tú trates con nosotros y por medio de la disciplina entender que nos estás formando, que nos estás transformando para conformarnos a la imagen de tu Hijo, porque somos precisamente tus hijos, herederos y coherederos con Cristo y tú quieres, Señor, formar a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por la disciplina y que podamos momento a momento ser agradecidos sabiendo que tratas con nosotros y también ayúdanos a comportarnos sabiamente con nuestros hermanos, demostrando el amor, la entrega, el respeto, Señor, el carácter tuyo, oh papá, se esté manifestando y reflejando en nuestras vidas como hijos tuyos, que verdaderamente podamos, Señor, andar como hijos tuyos, Señor, andar como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo, comportándonos, Señor, como hijos tuyos. Gracias una vez más por esta preciosa verdad, Señor, y por todo el alcance, Señor, de la obra de Jesucristo en la cruz, todos los beneficios, Señor, y todas las cosas maravillosas que has hecho a favor nuestro. Toda gloria, honra y honor sean para ti, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchísimas gracias en esta mañana por haber compartido. Nos seguimos viendo. Sigan aprovechando todos los devocionales que se están pasando para que cada día podamos seguir creciendo más en la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.